Hola, ¿qué tal todos amigos? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video. A los que llegan por primera vez, sean todos bienvenidos. Miles de personas se congregaron para defender el mandato constitucional del presidente Gustavo Petro y su reforma pensional, una ley que refuerza el papel de Colpensiones como administradora pública en un sistema mixto, diferente al que estaba al anterior antes de esta reforma. El proyecto de ley es Ley de la República, que amplía las ayudas a 3 millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Está siendo evaluada por la Corte Constitucional tras las demandas interpuestas por la oposición, que no logró frenarla en el Senado, ni siquiera con las maniobras como abandonar las votaciones en los artículos clave. Por eso, en un acto simbólico en la Plaza de Bolívar ante una multitud mayoritariamente compuesta por adultos mayores, Petro se refirió a las maniobras dilatorias de la oposición, en particular las del entonces presidente del Senado, Iván Name, quien intentó por todos los medios posibles frenar la reforma con el fin de que se hundiera por falta de tiempo. Por eso, hace pocos días, Iván Name en la plenaria del Senado, respondiéndole a una intervención del presidente, reaccionó de manera eufórica y agresiva, afirmando que haría todo lo posible para enterrar las reformas del presidente. Es decir, él ratificó que su papel en el Senado de la República no es debatir los proyectos de ley, sino de plano hundirlos. Por eso el presidente Petro, desde la plaza pública, respondió señalando que Name actuó con deslealtad, buscando bloquear una iniciativa que beneficiaría a millones de ancianos del país, incluidos aquellos de su misma edad. Pero claro, Iván Name no le importa realmente, no se preocupó por la reforma pensional porque no lo beneficia de ninguna manera, porque ahora que salga de su periodo congresional, él va a continuar con una pensión millonaria que le otorga el Senado. Miren lo que dijo el presidente Petro en este punto. Que lo que hizo fue pérfido con la vejez de Colombia, a la que él va a ser parte, entre otras, eso sí, con una pensión del Senado de la República. Fue pérfido calcular para tumbar el proyecto de la reforma pensional, calcular los tiempos que dice la norma de tal manera que, sabiendo que ya se había aprobado en el Senado, en la Cámara, se cuadrara de tal manera que si la Cámara votaba diferente que el Senado, hubiese una comisión de conciliación que él citaba. Y entonces cuadró para que todo quedara un solo día para la comisión de acusación. Y cuadró entonces que él iba a tener en su mano la citación de esa comisión en el último día del Congreso, en donde la ley, si no se aprobaba, se hundía. Pérfido. Para lograr eso, tuvo el proyecto 13 meses guardado en su escritorio. 13 meses que no dejó discutir, como la ley ordena, ni a la Cámara ni al Senado. 13 meses que calculó para que él solito, a nombre de nadie, tuviera el poder de hundir, como ahora dice la reforma del Petro, que no era más que la ley que podía permitir que un plato de sopa llegara a la casa o a la calle de un viejo y una vieja pobre, que son 3 millones en Colombia. Yo tengo que decir que eso tiene y se llena de perfidia. Claro que tenemos gente en el Senado que no nos quiere, que vota en contra, pero discutan. Pero usar la mano, y dice la prensa, es que nosotros lo compramos o lo íbamos a comprar con una maletada de dinero, siempre ha sido un enemigo de las tesis progresistas de Colombia. Que vamos a comprar ni que nada. Lo único que pedíamos era que cumpliera la Constitución y la ley como presidente de Senado y no usara esas salvajadas que lo único que producen es violencia y rencor en el pueblo mismo. No caímos en la trampa. La Cámara aprobó el texto del Senado y no había conciliación y la ley quedó aprobada. Le hicimos mamola.
Me dio mucha rabia porque yo sabía lo que iba a hacer. El presidente Gustavo Petro está diciendo entonces la maniobra que usó Iván Name del partido Alianza Verde, un partido que supuestamente hace parte del gobierno, pero muchos de sus congresistas actúan en contra de los intereses de la administración del presidente Petro, que en pocas palabras son los intereses del electorado que lo eligió en 2022. El mandatario está diciendo que en ningún momento tuvo ninguna alianza corrupta con Iván Name porque los confesos corruptos delincuentes Olmedo López y Sneider Pinilla están diciendo que le dieron sobornos al presidente del Senado para adelantar las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Los medios de comunicación amplificaron esas denuncias y entonces se creó en la opinión pública que Iván Name en realidad era un aliado del presidente Petro. Pero los hechos dicen otra cosa. Iván Name no permitió que las iniciativas legislativas del gobierno en el Congreso de la República avanzaran. Además, que presentan un supuesto gran escándalo de corrupción y el que muchos periodistas, en particular aquellos que se han declarado en oposición al presidente Petro, dicen que es peor que la Yidis política, que Odebrecht, y consiste en haberle dado supuestamente dinero a los congresistas para adelantar las reformas sociales. Pero resulta que en ese año que duró Iván Name no hubo avance de ni siquiera de la reforma a la salud, porque gracias a la Comisión Séptima del Senado de la República y además de eso, gracias a las maniobras de Iván Name, también se unió esa reforma de la administración del presidente Petro. Entonces, pero aquí están diciendo que no, que el gobierno entonces sí sobornó y que eso se compara a los escándalos de corrupción en años anteriores. Pero la realidad es otra. Miren, Olmedo López decía que el ministro Ricardo Bonilla le dio órdenes para repartir sobornos y entonces aprobar las leyes de financiamientos, todo lo que tiene que ver con adiciones presupuestales. Y resulta que la Corte Suprema de Justicia reveló recientemente que no hay ninguna prueba sobre lo que está diciendo el delincuente Olmedo López, una persona que traicionó los postulados de una administración que lo eligió por haber pertenecido al Polo Democrático, incluso con el señor Jorge Enrique Robledo. Y entonces traicionó no solamente las ideas que supuestamente defendía, sino que además a su electorado, a los que lo seguían. Y entonces quieren hacer ver que esta administración es tan corrupta como los gobiernos que compraban los votos en el Congreso de la República. Aquí la parte fundamental que menciona el presidente es lo que está en la Corte Constitucional. En esa corte está unas demandas, múltiples demandas de la oposición que están alegando que la reforma pensional violó la Constitución y tuvo errores en el proceso legislativo. Pero el presidente Petro está diciendo que confía en los magistrados que actuarán con imparcialidad, apegados a la Constitución, a la ley, y enfatizó que su gobierno nunca presionará a las altas cortes. Miren lo que dijo el presidente. Yo sé que esa perfidia que hay en el corazón de Iván Name no está en los magistrados de la Corte Constitucional. Y por eso aquí no estamos presionando ni su corazón ni su cerebro, tanto el corazón de unos y otras y el cerebro de cualquier magistrado de Colombia en el gobierno del cambio es libre y no presionamos a esos magistrados. Así voten contra mí. El presidente está siendo muy claro y envía un mensaje muy importante para la independencia de los poderes, pero también la armonía que debe existir entre las ramas del poder público. El mandatario dice que la Corte Constitucional puede elegir apegados a los procedimientos que lo respaldan la Constitución para que discutan la reforma pensional, pero nunca van a recibir una presión del Ejecutivo. El mandatario va a continuar citando los ejemplos históricos de este país donde hubo presiones a las altas cortes para que decidiera sobre la reelección presidencial, e incluso también se señalan asuntos que tienen que ver
con la economía del país en anteriores reformas tributarias. Miren lo que continúa diciendo Petro. Y no lo hacemos por muchas razones. La primera, porque somos demócratas. A muerte somos demócratas. Allá bajo esas banderas de atrás, fuimos democracia en armas y rebelde. Democracia. Y después, por un acuerdo de paz, fuimos democracia en el Congreso y fuimos democracia en Bogotá Humana y somos democracia en Colombia, porque nuestro proyecto político se llama la democracia, la libertad, la justicia y la paz del pueblo colombiano. El presidente está sustentando sus declaraciones. En efecto, él dejó las armas, se acogió a las reglas de la democracia e hizo su carrera política, que no solamente le permitió llegar a la alcaldía de Bogotá, sino que le permitió llegar a la presidencia de la República con un discurso apegado a la ciudadanía de a pie, a los más vulnerables, y que por tanto su administración no se va a enfocar en perseguir, en presionar a las altas instancias del poder, no solamente judicial, sino también del Congreso de la República, porque sus banderas, tanto en el M19, recordemos la formación o el nacimiento del movimiento 19 de abril, que nace bajo las premisas de un nacionalismo democrático en el que le robaron las elecciones en 1970 a la ANAPO, y de allí nace el movimiento 19 de abril, una insurgencia que logró escribir la Constitución del 91 y que gran parte de los constituyentes hacían parte del movimiento que se formó, la organización política de esa guerrilla. Por eso el presidente dice que sus banderas son la democracia y que su administración, a pesar de los intentos de decir que chuza a los magistrados, que persiga a los opositores políticos, no lo hará. Miren cómo continúa Petro enfocándose en este punto en particular y disipando las dudas que existen sobre supuestas presiones para que la reforma pensional no se hunda en la Corte Constitucional. Somos y vamos adelante con ese propósito. Y como demócratas no le quitamos la libertad a nadie, ni de pensamiento, ni de acción. Y menos si es un magistrado de la justicia. No hay presiones como se hicieron antes, y de eso sí hay silencios. Y es que nos metieron en las salas de la Corte Suprema de Justicia unos micrófonos para escuchar qué decisiones iban a tomar alrededor de la parapolítica, solo porque un presidente estaba muy preocupado de que se descubrieran que el poder de Colombia estaba sometido a los ejércitos del narcotráfico paramilitar y que entonces por ahí asesinaban a centenares de miles de colombianos. Eso sí no es presión, y no es presión que chuzaran los teléfonos. Dicen ahora que con Pegasus, a Pegasus lo inventaron en el 2016. Esto data del 2003, 2005, 2006. 2007 no existía Pegasus, pero sí interferencia de los teléfonos a través del DAS, directamente vinculado al despacho presidencial, y eso no es presión. Y cogían y investigaban las cuentas bancarias de los magistrados para ver si alguien tenía algo más y denunciarlo en público, y seguían a sus hijos, a sus hijas, y los amenazaban de muerte. Hoy yo quiero, como presidente de Colombia, ponerle la cruz de Boyacá a esos magistrados que supieron, a pesar de tanto riesgo, defender la justicia, hacer justicia en Colombia y llevarse el 30% del Senado de la República, asesino, ligado al paramilitarismo y el narcotráfico, a la cárcel, donde aún hoy algunos están. El presidente habla de la parapolítica. Todos sabemos ese fenómeno criminal que se alió con el Estado para
coartar las instituciones y el 30% del Congreso de la República. El mandatario realmente hizo su carrera política con esas denuncias. Hizo los importantes debates de control político en el Congreso para develar la alianza criminal que existía entre los supuestos representantes del pueblo y la institucionalidad del Estado colombiano. Por eso, él siendo el primer presidente de izquierda, el primer mandatario de ideas progresistas en la historia contemporánea de nuestro país, ha sabido dominar el discurso público y sobre todo la plaza. Su trayectoria política, marcada por ese control político al poder económico, especialmente lo que respecta a la financiación de discursos de supuesta seguridad democrática y las develaciones que hacía en su momento sobre altos funcionarios del entonces gobierno de Álvaro Uribe, lo trasladó a la escena política, a la plaza pública. Por eso, aprovechando ese escenario que durante su vida política ha usado, el presidente sigue alertando sobre la posibilidad de un golpe blando, liderado por magistrados, supuestos magistrados del Consejo Nacional Electoral, y advirtió sobre también un plan para asesinarlo. Esto ya no es como en la alcaldía de Bogotá, que llenamos 6 veces la plaza, esta plaza misma. Yo allá en un balcón aquí a mi espalda. No, el desafío es mayor. Aquí lo que quieren es borrar la posibilidad de que un proyecto progresista pueda existir en Colombia y ganar elecciones y gobernar. Aquí lo que quieren es que los mismos herederos con sus apellidos sigan durante todo el siglo XXI gobernando a Colombia, comiéndose su riqueza y dejando a la gente en la pobreza y la violencia. Eso es lo que quieren. Y en esto está ayudando las formas del gran capital en la comunicación, insultando a Petro todos los días, calumniándolo todos los días, dejando a su familia todos los días, ocultando los logros del gobierno y haciendo y produciendo cosas que nosotros ni tenemos ni idea, como que yo soy dueño de un avión de Daily Corp. Dios mío, ¿yo para qué quiero un avión? O que entonces superamos los topes y hay una factura de Caracol que Caracol debe explicarle al pueblo colombiano como argumento para decir que sobrepasamos los topes. ¿Cómo así? Hicimos comprarle en las cuñas, en la consulta, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, harta plata que costaban, que el pueblo colombiano tiene que pagar a través de los gastos públicos. Y entonces la contadora equivocó y metió comerciales de la consulta en la primera vuelta y de la primera vuelta en la segunda, y un magistrado de Uribe, sindicado de delitos, viene a decir que sobrepasamos los topes. ¿Por qué Caracol no ha mostrado la realidad de esas facturas? El presidente en este punto está hablando sobre lo que hacen algunos medios de comunicación con una agenda política y económica en el que no solamente atacan a su persona y a su familia, como ocurrió con su hija menor Antonella Petro y esa columna infame que escribió una periodista de la extrema derecha, sino que además intentan siempre ocultar los logros de su gobierno en materia económica, en materia social, en la reducción de las tarifas de energía en la costa Caribe. Y él por eso está diciendo que la ciudadanía debe estar alerta y bien informada sobre lo que acontece en su administración. Luego estamos viendo cómo cuestiona con razón el supuesto magistrado del Consejo Nacional Electoral, un presunto delincuente imputado por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema es la máxima instancia de la justicia ordinaria en Colombia y está diciendo que presuntamente el magistrado que investiga al presidente es un delincuente que violó las leyes en Colombia. Y entonces lo está investigando a él porque supuestamente el mandatario también hizo lo mismo. Un Consejo Nacional liderado por políticos,
un Consejo Nacional Electoral en el que es el Congreso quien elige a los que conforman esa justicia y más bien órgano administrativo. Y luego el mandatario denuncia que la acusación de haber violado los topes electorales es solo una estrategia para dejar en la opinión pública la idea de que su campaña actuó ilegalmente. Y por eso, ese proceso orquestado por el Consejo Nacional Electoral, compuesto, reitero, para que se sepa siempre, compuesto por políticos, no magistrados, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, integrada por políticos, lo despojen de su mandato. Miren lo que señala el mandatario. Y entonces decían, no, es que Petro está paranoico, es que no fue el 20 de julio a tiempo porque estaba tomándose unos tragos por la mañana. Y entonces, eso que dice de que es que lo iban a matar y que había una operación, era mentira, una excusa de esas que hacen los adolescentes cuando llegan tarde a la casa y le dicen a la mamá. Y empezaron cada vez a decir, no es que Petro está paranoico, no es que Petro no está en sus cabales, es un loco, o es un mentiroso. Miren, llevan un mes diciendo, ¿cuándo fue el 20 de julio? Ya estamos 2 meses. 2 meses llevan diciendo la misma vaina. La señora de siempre, no voy a hablar de epítetos porque me demandan. 2 meses. ¿Y qué dice hoy el embajador de los Estados Unidos? ¿Qué dice hoy porque yo dije en ese entonces, es que la información me llegó por la embajada de los Estados Unidos? ¡Mentiroso! ¿Qué dijo hoy el embajador de los Estados Unidos? El embajador de los Estados Unidos, el señor Francisco Palmieri, dijo que la información sobre el intento de asesinato contra el presidente Petro es real y que se trata de un asunto de seguridad nacional, por lo que los detalles sobre el mismo no se pueden revelar en su totalidad. Y el mandatario insiste, los grandes medios de comunicación, la señora de siempre, que todos sabemos a quién se refiere, intentan deslegitimar el discurso del mandatario y no permitirle que alerte sobre lo que los Estados Unidos les están diciendo. Miren lo que continúa diciendo el mandatario, porque no solamente se trató de la opinión que dio los Estados Unidos, sino que ellos tenían las pruebas. ¿Quién era el mentiroso? Yo pregunto, ¿quién era el mentiroso? ¿Por qué quieren dañar las imágenes del presidente y del gobierno ante la opinión pública para tumbarlo? O lo matan o lo tumban, dicen ellos. Por eso Petro insiste en que lo estaban tratando de mentiroso, de que estaba paranoico. Incluso volvieron a reiterar los chismes de una supuesta adicción del mandatario a las drogas, al alcohol, y estaban deslegitimando su denuncia y no permitiendo que su gobierno actuara frente a ellas, y le criticaron que por qué llegó tarde al desfile militar. Pero resulta que el gobierno de los Estados Unidos está confirmando lo que en su momento el mandatario dijo. Pero vienen con el argumento porque se enteraron allá en la propia justicia de los Estados Unidos quiénes ponen la plata, cómo lo van a hacer, dónde compraron las armas, cuáles son las volquetas, en qué barrio se ha hecho esas negociaciones, en qué sitio incluso estaban las armas. Y no solo los gringos, sino nosotros con nuestros viejos compañeros un poco ya de la tercera edad, que en los barrios populares nos ayudaban y nos cobijaban y pusieron oreja y se enteraron. Y no solo ellos, sino presos que escucharon como tercera fuente. Y no solo ellos, sino también cómo se nos quería engañar incluso por funcionarios públicos del Estado. Lo dijo el gobernador, el embajador, y es cierto. Y por tanto tenemos que actuar. ¿Por qué quieren matar o tumbar a Petro? ¿Por qué? Porque nosotros, el gobierno del cambio, la mitad llena de miedo porque les han metido miedo a muchos funcionarios y no trabajan rápido.
porque los uribistas abajo nos hacen diabluras, pero el gobierno del cambio le ha dado en el corazón a la mafia y a los privilegiados de Colombia, que a veces son los mismos. Petro por eso está diciendo que uno de los motivos por los que intentan desestabilizar su gobierno es la negativa que ha mantenido durante estos 2 años de negociar con los grandes poderes económicos y políticos del país para favorecerse a ellos y a unos pocos. Además, por eso dijo y justificó la tardanza a ese evento, aclarando que se encontraba en la costa Caribe, en efecto, trabajando en la reducción de las tarifas de energía, un logro del gobierno central que, según Petro y lo que vimos durante la semana, algunos medios de comunicación estaban intentando atribuirle a la alcaldía de Alex Char en Barranquilla, llegando incluso a presentar entonces como milagroso que Char extendiera ese supuesto logro a departamentos como el Magdalena y la Guajira, donde claramente Alex Char no tiene ninguna jurisdicción. Entonces crearon un mercado intermediario que triplica el precio de la energía eléctrica en Colombia. ¿Y quiénes son los dueños de eso? Politiqueros, amigos de los politiqueros, negociantes con la pobreza de la gente, porque pagar esa energía equivale a dejar sin sopa al viejo y al hijo, vampiros de los pobres. Eso no pasa más en mi gobierno. Al final, amigos y amigas, el discurso del presidente Petro se centra en invitar a la ciudadanía a hacer el escudo que impida que lo tumben o lo asesinen. Por eso el mandatario está diciendo que esa manifestación, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país, miles de ciudadanos en las calles, son solo el inicio de lo que debe hacer la ciudadanía informada y su electorado para que en estos meses no prospere ningún intento de interrumpir su mandato constitucional. Así concluyó el presidente Petro en esta importante movilización apoyada por las centrales obreras e incluso por los maestros de FECODE. Pues yo tengo un ángel San Gabriel grandísimo que hasta ahora no me ha dejado matar, pero que siga ahí conmigo. Pero tumbarlo o matar depende de un ángel, pero le voy a cambiar el nombre. No se llama Gabriel, San Gabriel. Se llama el pueblo colombiano. Tumbarlo o matarlo depende de si el pueblo colombiano se queda en su casa o sale a la calle. Y este es el primer día, me disculpan los adultos mayores, en donde no solo vamos a defender el derecho a una pensión, a que un joven trabajador pueda tener una pensión, a que cualquier mujer en Colombia o tenga pensión o tenga bono pensional, como dice la ley, cuando llegue la edad, o que esos 3 millones de viejos y viejas que hoy no tienen nada tengan un bono pensional, que es lo que dice la ley, que está a punto de empezar su ejercicio. No solamente venimos a eso, sino venimos a defender todos los derechos. Finalmente el presidente está diciendo que la actividad ciudadana en las calles debe ser primordial para defender no solamente la reforma pensional, sino también las otras iniciativas sociales que pretende adelantar su administración. Un video largo, amigos y amigas, y agradezco a los que llegan hasta el final de este informe. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias de verdad a los que se suscriben, a los que comparten esta información para seguir haciendo este ejercicio democrático e informativo con el país. La meta ha sido cumplida. Este canal tiene más de 50,000 suscriptores y esperamos entonces llegar a la meta de los 100,000 suscriptores para que este ejercicio de información, de noticias para una democracia informada perdure en el tiempo y, por supuesto, continuemos hablando sobre los temas que involucran al país, a la política y, por supuesto, también a la justicia. Mil gracias de verdad. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.